Como verán, antes de presentarlo quisiera comentar un poco lo que recién hablábamos fuera de micrófono. Se puede discrepar o no, pero un jerarca, porque estamos hablando de un subsecretario de Estado que viene a dar explicaciones, que viene a decir, no nos tomó por sorpresa, hicimos esto y esto y esto antes, el 15 de mayo, sí falló la herramienta, que hable de la otredad y de mirar al otro como una persona sujeta de derechos, Bueno, de derechos y obligaciones, pero cuando a veces están tan invisibilizados, excepto en estas fechas, donde nosotros los periodistas vamos y ponemos el foco en ello, pero están todo el año, ¿no? Vos sabés que yo discrepo con eso de invisibilizados, porque Bueno, la gente ha cambiado en un montón de cosas y hoy, digo en lo personal, muchas veces he tenido oportunidad de pararme a hablar con alguno de ellos, de conocer su historia, porque Bueno, lo veo vos. joven, porque pará. Lo que te quiero decir es que hoy la gente ve a alguien durmiendo en la calle y llama al MIDES. Llama al Puede MIDES, ser, ¿tá? puede ser. Llama al MIDES. No están Yo siento que estamos anestesiados, que son tantos bueno, que pasamos eso de es mirar otra cosa. mirá, pero yo, No, hay dos cosas, me parece antes acá. puede ser, pero ahora la gente no pasa indiferente claro. por al lado. Pero ¿por digo. qué hay una arquitectura hostil también que pone en cada murito todos los pinchitos para que la gente Bueno, no pero se bueno, cierre, no pasa tal? por eso. Bueno, me parece Pasa por que la eso cuestión tiene... de arrancamos con seguridad. eso, también Dani, tiene- pero Dani, no, pero tiene que ver terminamos con que por eso. ese lado. ¿Querés llamarlo para cuidarlo a él o para que no se esté en la puerta de tu casa? Ahí no terminamos más. Ahí, me Abrimos parece esa que hay una puerta. mirada, hay una Lo mirada más complicada. preocupante de este tema, recién Daniela hace rato decía cuáles son las preocupaciones de los uruguayos, la inseguridad, la economía, la educación. Este tema no figura en las preocupaciones de los uruguayos, en la encuesta. Claro. Cero. Claro. ¿La pobreza le preocupa a los uruguayos? Claro. Cero. Es muy triste, ¿eh? Es triste. Porque debería ser, vos decís, está viendo, ¿viste? Porque sale en la prensa, se murieron 7 de frío, hay 4.000 o 11.000 que viven en la calle. ¿Y me preocupa? No, igual que los presos. Parece Igual la- que los problemas de los presos Tampoco. internos. No, Y si la gente ¿Y lo qué que más le pasa, preocupa es la entonces? seguridad. Escúchame, Bueno, Antonio, ¿qué En pasa? la lista, el número uno es Pero ¿a seguridad. cuánto les remordió la angustia la muerte de 4 presos incinerados en el caso? Claro, pero vivimos en una sociedad desigual que realmente si no se conmueve Sí. por estas cosas, que no le Bueno, importa. da para largo y podemos retomarlo Sí, en cualquier señor. momento. Damos paso a la segunda entrevista. Es el autor de este libro, Un barrio llamado Rosenkopf. Es una biografía de Joaquín Doldán, quien ya se ha encargado de otras biografías, por ejemplo, una reciente, la de Cacho de la Cruz. Bueno, ahora se embarcó en este ambicioso proyecto que es reconstruir una vida, que ha tenido de todo, ¿no? Son varias vidas en una, la de Mauricio Rosenkopf. Joaquín, buenas tardes. ¿todo bien? Gracias por invitarme. Yo me acordaba que veía muchos buscadores cuando vivía en España. Mirá vos. Trabajaba tenía una clínica dental en varias en realidad, porque era odontólogo en España cuando vine. Decidí dejar de ejercer después de 25 años. Y trabajaba en la clínica dental y me ponía, como extrañaba Uruguay, me ponía buscadores. Mirá vos. Estaba Gorsi Romano y Miguel Nogueira, era en aquel entonces. Ha mejorado. Un saludo a Romano. No, que son amigos. Pero Todos sí, amigos, sí. todos amigos. Es Sí. más, yo terminé mi gestión en el Teatro Solís Sí. cuando vos presentaste tu obra, Es la de verdad, Bukowski. es verdad, Sí, es verdad, la ahí de en ese Bukowski. campo terminaba, Es verdad. fue el 14 de mayo del 2020, Qué bien. el 14 Qué de lindo. mayo del 2020 y justo ahí venía Con tu Lucía propuesta. Larrada, Claro, divina. precioso. Hace Sí, poco, qué bien. voy a contar una cosa Sí, que sí. nada que ver, porque así no metemos en el libro, pero hace poco me crucé con Joaquín, bueno, hace unos meses ya cuando yo todavía estaba en Universal. Y los dos teníamos puesto una camiseta Bonetti. Es verdad. ¿Te acordás? Él tiene una camiseta Bonetti y yo tenía una camiseta Bonetti. Es verdad. Sí, sí. Cuando no estamos hablando de una estrella de rock, ¿no? Sino es un verdad. escritor. ¿Qué me pasó cuando presenté el libro de Cacho? Que fui a un, no vamos a decir el canal de televisión, y al aire el presentador me dijo: veo que tenés la camiseta de Alejandro Trota. Y yo, ay, No. ¿cómo lo salvo a este muchacho? ¿Cómo lo saco de este lugar? Porque no le erró en el apellido, pero podía haber dicho Cacho. No, No, era Bonetti. Bonetti. Era Bonetti. Pensé que tenía la remera de Que Cacho. tiene sentido porque Bonetti es parecido. Me di cuenta. Tiene un aire, tenía Cuando lente. dijo Trota me di cuenta. Desatame de este enredo, No, diría Don claro, Carlos. no, yo le dije, sí, bueno, con Cacho siempre bromeábamos que Trota, pero es Onetti en realidad. Y tenía un cartel abajo aparte que dice Onetti, pero bueno. Bueno, a ver, ¿qué te lleva a meterte en este libro? A contar la historia, a escribir la historia de un escritor, Sí, ¿no? claro.
de un escriba, que bueno, también es sabido, fue guerrillero Tupamaro, que fue uno de los 9 rehenes, junto con Mujica, con Eleuterio Fernández Huidobro, con Guasem, con unos cuantos, que después, al igual que todos ellos, se reconvierte a la política, fue director de Cultura de la Intendencia de Montevideo, creo que también tuvo un cargo en el MEC, ¿no? Ese solo no, el de la Intendencia. El de la Intendencia. Y que tiene unas cuantas obras en eso, a ver, y cada tanto además nos mira. Sí, mira. Porque lo he entrevistado de hecho, en su casa. Está mirando. En Malvin. Hablé al venir hacia acá, que le mandamos un saludo al ruso. Le mandamos un saludo a Rosenkopf. Fue mi jefe, así que también lo tuve como jefe. Bueno, ¿qué te lleva a contar la vida de Rosenkopf? ¿Sabes que hoy justo fui a leer un cuento, a mi hijo a la Escuela México, Escuela Pública México, una de las cosas lindas que va cada tanto un padre a leer un cuento. Entonces fui a leerle un cuento al chiquitín, invitado por la maestra, y una de las preguntas que hicieron los niños, 5 años, pero ya son perspicaces, ¿por qué uno escribe? Uno nunca sabe, en realidad. Dijeron un amigo mío en España, yo lo que sé, no escribir, siempre como que terminó. Pase lo que pasa, termino escribiendo. Esto fue en realidad, yo nunca, el terreno de las biografías no fue un terreno como muy que me atraía como escritor en principio, me gustaba más la ficción, pero justamente cuando vine de España conocí a Nicolás Falcón, nos hicimos muy amigos y escribí No me escribas corriendo, que es la historia de Nicolás Falcón, periodista deportivo con parálisis cerebral, de discapacidad. Que me parecía que estaba buenísimo cómo él había hecho toda la escuela, todo el liceo público, contra viento y marea, o sea, haciendo como una especie de avanzadilla en lo que es la inclusión y después terminando siendo periodista deportivo y ese periodista deportivo aparte que todos conocemos al día de hoy. Después apareció el tema de la biografía de Cacho, que fue también a raíz de Carnaval, de un programa de Carnaval que yo tenía, Memorias del Tablado, que empezamos ahí y que el primer entrevistado fue Cacho, generamos onda, yo no podía creer que no existiera la biografía de Cacho, hicimos la biografía. En uno de los capítulos, Cacho me cuenta que en su juventud había ensayado una obra con un joven Mauricio Rosenkopf, bueno, capaz no tan joven, un poco mayor que él, que Los Partes de Omenchaca, de Serafín J. García, actuaba China Zorrilla, Taco Larreta, y Cacho era figura emergente de la televisión incipiente de Uruguay. Y contaba cómo que salían a bolichear, que habían tenido como mucho feeling, pero que una vez fue y estaban todos, había pasado una redada y se llevaron a todos presos, a todos menos a Cacho, que decía, pero yo tenía mucha onda con Mauricio, que bien claro, y a mí, ¿qué me llamó la atención? A mí me encanta ese Uruguay, que hasta podemos hacer un link con el tema anterior. Yo lamentaba venir a hablar de esto después de justo de un tema que por ahí daba para debatirlo mucho, porque me parece un tema central en nuestra sociedad, y una de las cosas tiene que el Uruguay que perdemos. Las estructuras familiares, las estructuras barriales, las casas con los abuelos adentro, el boliche, esa estructura que tiene que ver con el barrio y que tiene que ver también con ese Uruguay en donde un tipo argentino, capaz más vinculado al centro, a la derecha, o ni siquiera importa, y un tipo extremadamente vinculado a la izquierda, como es Mauricio, salen a bolichear, están abrazados y se extrañan a pesar de las décadas. Entonces yo le escribo a Mauricio y generé como un encuentro entre Cacho y Mauricio, y ahí fue un poco el germen hice como el link, digamos, hacia este libro donde hay un capítulo que están de vuelta Mauricio y Cacho juntos, porque a mí me parece que ese Uruguay está bueno, y en todo el libro se habla mucho de ese Uruguay, del Uruguay de cuando Mauricio era chico, del barrio, la estructura del barrio, de cuando convivía, que yo también lo llegué a vivir, yo tengo 55, pero bueno, cuando era chico en los 70, digamos, mi vecino de enfrente era hijo del doctor Senra, que era un cardiólogo súper conocido, el hijo de un ferretero, el del medio de 7 hermanos que vivían en un rancho, y estábamos mi papá era albañil, y estábamos todas las clases sociales jugando en la calle además, en la calle, que era el terreno nuestro, era nuestro patio de juego. Joaquín, te quiero aprovechar el tiempo y quiero llevarte directamente al entrevistado, al retratado. Lograste en múltiples, me dirás cuántas entrevistas, si es que las contaste, con Mauricio Rosenkopf, lograste averiguar, descifrar qué lo llevó a involucrarse en el MLN. Sí, totalmente. Efectivamente yo en un momento dejé de contar la cantidad de entrevistas. Dejé de desgrabarla inclusive, porque yo al principio las grababa, dije, tenían todo colapsado los dispositivos. Prácticamente no hay citas. No claro. Hay citas textuales, digamos. Yo preferí transformarlo en una novela, porque un libro a mí me costó mucho. Hubo un momento que dije,
que a mí me daba mucha vergüenza después de meses de estar en la casa de él, desayunando juntos y pasando, decirle un día, yo no voy a poder hacer esto. Pero claro, un tipo que 40 libros, estaba toda su vida contada, tan entrevistado. Digo, ¿qué puedo aportar yo que ya no haya sido contado o no lo haya contado él en su propia obra, ¿no? Sí, sí. Que de hecho además tuvimos que medio que pactar entre el último libro de él y el que viene, que sale ahora para la Feria del Libro. Y digo, vos, dame 6 meses para sacar el mío, porque yo pretendía un poco que la guía de la biografía de él fuera su obra, ¿no? Entonces, claro, me costó mucho como meterla. Pero yendo al núcleo de tu pregunta, yo me sentí muy identificado con eso, porque a mí hay algo ahora cuando estábamos hablando justo de este tema, esa indignación que no podemos perder. A mí lo que me pasa con este tema, por ejemplo, cuando veo la situación de calle, a mí me indigna, a mí me duele el alma, es un tema que cuando ya ni siquiera es necesario que se muera alguien, es tal la impotencia. Yo ahora tengo la suerte, yo trabajo en la Casa del Apolo, ahora soy gestor cultural de ahí, y entre las cosas que estamos haciendo hace mucho tiempo es generar una especie de centro de día que se llama La Salida para el tema de las personas que tienen problemas de adicciones, y están todos los vecinos intentando trabajar, y están todos los vecinos, es un grupo gigantesco de vecinos, sin algunos vinculados a la política, otros no, otros de clubes sociales, otros ni siquiera sabemos. Hay gente que simplemente no soporta lo que está pasando, no puede permitir que en una sociedad como la nuestra, en el estado que está, haya gente que no tenga casa, que no tenga comida. Y es una situación súper compleja. Los que hemos tenido personas cercanas... Pero te entiendo. Lo de él fue un poco más drástico, ¿no? Claro. En esa época, claro. Una decisión bastante más polémica, claro, y cuestionable es tomar las armas. Sí, claro. Y aparte de la decisión que no le pega la personalidad al golpe de Estado. Claro, es claro. decir, porque acá es un dato histórico. Había un gobierno, vos podrás decir, bueno, un sistema político corrupto, una democracia debilitada, pero democracia al fin. Está bien, igual no lo digamos al pasar, porque un poco cuando hablamos de Venezuela, ¿no? Se hablaba de un fraude electoral latente. También se hablaba de un plan del Cóndor que hoy está, me parece que indiscutido. O sea, se hablaba de una democracia en peligro de forma indiscutida. Pero más allá de eso, lo que te digo, me parece que cuando uno va a esa Suiza de América que estamos hablando, al interior, y ve que hay gente que le pagan con cartones, y ve niños muriéndose de hambre, que comen tierra para sentir la panza ya. Esa indignación, por eso te decía, yo me desvié él se identifica mucho con la situación de los cañeros. Cuando va a los cañeros, cuando va a los empatiza mucho con Raúl Sendic, con el bebé Sendic. Claro. Y cuando dice, esta gente se está muriendo de hambre, esto hay que arreglarlo. Y empieza a intentar con la política, y cuando ve los ritmos de la política, que creo que nos pasa a todos hasta el día de hoy también, dice, lo vamos a arreglar de otra forma. Y ahí hay que ver el contexto histórico. A mí será rarísimo, ustedes me conocen a mí, el tipo más pacífico del mundo, si me ven con una metralleta, dicen, ¿qué le pasa? No te pega, digamos, y más en el contexto actual. Yo creo que hoy mismo, la revolución el Mauricio de cubana, hoy, claro, estamos hablando de en esos años, América Latina, en esos años. Y en esos años donde digo, muchas veces hay cosas que se dicen al pasar, se habla, efectivamente, eran democracia, pero ¿qué democracia era? Democracia donde quién sabe quién ganaba, ¿no? A ver, Antonio. Está en yo no leí el libro, pero no sabes lo que te perdés porque está muy bueno. No, lo voy a leer. Qué horrible. He leído, no es porque lo haya hecho yo. No, casualmente. He leído casi todos, de todos. Porque en esto hay mucha mentira, sí, claro, hay mucha historia armada a conveniencia, y lo digo porque he leído, porque hay contradicciones, y ahí va eso a la pregunta. ¿Está dentro del libro el shock que me imagino puede haber tenido la avenida Amorio Pérez, que hoy por hoy está haciendo una versión totalmente diferente a la que veníamos teniendo con los que se quedaron acá? Sí, claro, ¿sí? Totalmente, porque mira, a mí me pasa lo siguiente, eso también lo aprendí en el libro de Cacho. Te voy a dar una anécdota que parece que no tiene nada que ver, pero tiene mucho que ver, aunque sea mucho más superflua quizá. Cuando el episodio de cuando Fermín deja a Cacho Bochinche, sí, yo tengo la versión de Fermín, que lo dijo en una entrevista, y la versión de Cacho, es la misma. Ajá. Es la misma versión, no tiene un ápice de diferencia. Sin embargo, Fermín te cuenta una versión de una indignación, porque cuando fue y le dijo a Cacho, quiero dejar porque tengo otro trabajo, Cacho parece que le hubiera dicho, sí, que andate, si querés ir andate, y Cacho dice, claro, yo le dije, si querés ir andate, porque
Cacho Bochinche en cualquier momento se terminaba y me pareció una buena noticia que tuviera otro trabajo. A lo que voy es, la misma anécdota contada por dos personas diferentes. Acá pasa lo mismo. Yo creo que no es necesario que haya como... yo creo que la verdad es una. Y si Amodio Pérez fue un traidor, como de hecho él mismo cuenta que lo fue, él lo justifica, pero dice que fue un traidor. Fue un traidor. Después podés agarrar, o sea, vos podés agarrar, bueno, lo que pasa que, lo que pasa que. El caso es, un traidor puede más que unos cuantos, que esos cuantos no lo olviden fácilmente. Yo me he escuchado decir lo contrario, pero bueno, capaz que ha dicho no, pero él no cosa, dice, ¿no? Yo no traicioné. Él dice, yo traicioné porque si no traicionaba me iban a matar los propios tupamaros. Y bueno, yo creo que hay gente, la postura contraria, que es la postura de Mauricio. Porque Mauricio dice, yo me hago cargo de todo lo que pasó en el periodo en que yo era dirigente. Ahí cuando armás un poco las piezas, a mí pasó lo mismo que a vos, yo tenía 4 años cuando pasó todo eso. Entonces yo agarré, yo leí todo también. Y efectivamente vos veías historias y decías, claro, acá hay cosas que no coinciden del todo en fecha, entonces claro, pero lo que sí sé es que lo que pasó, pasó. Y es esta realidad que pasó, cuando vos la ves objetivamente la podés llegar a entender. Y yo lo que entiendo es eso, que entiendo que hay una persona que te dice, yo me hago cargo de todo lo que pasó, de lo bueno, de lo malo, yo tomé una decisión, esa decisión trajo una serie de consecuencias y yo no voy a ponerme a justificar esas consecuencias. ¿También hay algún arrepentimiento o no? Pero yo creo que lo yo mismo. quería preguntarte sobre eso también. Pero si notaste que con el diario del lunes, digamos, desde el presente, yo alguna vez lo charlé con él en su casa. Si él dice, bueno, estoy arrepentido, no debimos hacerlo, o en el contexto histórico era lo que había que hacer. No, pero yo creo que, mirá, analicen su propia vida, de las cosas que hicieron mal. ¿Están arrepentidos? Porque eso al final te construye, o sea... algunas sí, otras no. En mi caso, claro, de algunas cosas sí, otras no, depende. Pero claro, yo creo que eso en la intimidad de las decisiones de cada uno. Primero hay una versión, digamos, íntima, que yo creo que uno puede decir, ojalá no hubieran pasado esta serie de cosas de acuerdo a las decisiones que yo tomé. Hay mucha, en el libro, hay la separación de capítulos, hay muchas citas bíblicas, porque yo creo que Mauricio maneja una cierta espiritualidad con respecto a eso, que es bastante interesante, bastante profunda, y que tiene que ver con eso, con el juicio. Yo creo que el juicio de la propia vida, el juicio de las propias decisiones, es una cosa que tiene sentido en lo posterior. En lo político, el MLN, hoy la fuerza más importante del país, tuvo un presidente que marcó historia a nivel internacional, que aparte fue uno de los rehenes. Yo no sé si, o sea, políticamente me parece que no sé si discutiría mucho todo lo que pasó. Y me parece que en el caso de la vida de Mauricio, en el caso de la vida de Pep, estoy hablando de la vida de ellos y no de las consecuencias que trajo, como traen nuestras decisiones en la vida de los otros, ¿no? Seguramente haya otros que analizando las decisiones de nuestra vida, digo, mira lo que se mandó idealizar cosas que pasaron, que me parece que también pasan. Idealizar a los revolucionarios, que... Pero lo que pasa es que nosotros, el idealizarlo es parte... Bueno, se trata de idealizarlo. Se trata un poco de eso. Pasa inclusive, por ejemplo, la figura de Tabaré, capaz que la idealización de esa figura, me parece que también, yo no lo veo de todo malo, Artigas, por decirte, bueno, estamos exagerando, pero me parece que también construye identidad el hecho de decir, porque ¿qué es lo interesante de la guerrilla? Es lo que pasó después, o sea, si analizás el episodio de la guerrilla, que inclusive en la historia de Uruguay fue un episodio corto. ¿Qué es lo interesante? Lo que pasó después, cómo esos tipos salen, después de todo eso, después de toda la que pasaron, metidos ahí adentro, de la tortura, sale y dice, vamos a chicar, sin rencores, vamos a buscar la forma. A eso te quería ir, claro. Porque Mauricio cuando sale, por ejemplo, es uno de los primeros en generar el género murga dentro del teatro, ¿no? Sí, claro. Lo que hizo con La Margarita, lo que hizo con El Gran Tuleque, ¿no? Fue un pionero en esa línea. Totalmente. Después fue director de Cultura de la Intendencia de Montevideo. Pero viste que él podía haber sido... Bueno, pero digo, claro, pero él ahí impulsó, por ejemplo, las esquinas de la cultura, claro, que era una forma de relacionamiento territorial con la gente, que no es solo consumidora de productos culturales o artistas, sino que podía generar un vínculo entre hacer y relacionarse con hechos estéticos y artísticos desde su lugar, de transformar el mundo, porque cuando vos, si cantás una canción en una murga o agarrás un barquito, un papelito de un barquito del papel, podés transformar la naturaleza y lo podés hacer. Entonces, desde ese lugar, ¿cómo él hizo ese clic para transformar su acción
de política militante desde un lugar a generar esta otra construcción desde lo artístico, ¿no? Porque yo creo que la esencia de Mauricio es un escritor y su esencia es ser artista. Y era, cuando define el MLN, inclusive, que dice, era un movimiento político en armas. Esa definición es de Real de Azúa, ¿no? No se identifica como un guerrillero, sino como un movimiento político antes de ser guerrillero. Y yo antes, a él como persona, es un escritor. Él, la Margarita, la escribió estando preso, en hojillas de... O sea, y es una historia de amor. Uno se imagina un preso que tiene la oportunidad de escribir, lo primero que pone es el nombre y la cara del que lo torturó para que no se le olvide por si ya lo matan, que lo vengan a buscar después y se le vengan y no sé qué. El tipo tiene una historia de amor adolescente. Y la canción es un himno hoy. Claro, y bueno, Mauricio, aparte en sus primeras horas de teatro, en Las Ranas, que lo escribió de joven, Las Ranas sucede en un asentamiento, ¿no? En esa época cantegril llamado. Le dio voz también a eso. ¿Y su identidad judía? ¿Cómo le...? Y lo tiene muy marcado y me parece... Está muy presente en el libro. Y está muy presente en su obra también, ¿no? Recuerden las cartas que no llegaron. O sea, él fue muy... el tema de ser hijo de inmigrantes, lo que pasó, lo que sufrieron sus padres, lo que sufrió su familia, hermano, ¿no? La muerte prematura de su hermano, que murió a los 14 años, toda su familia murió en Auschwitz. Toda fue, y se escaparon del gueto de Varsovia. O sea, eso fue algo que a él, claro, lo atravesó mucho, y aparte es como una especie de estigma familiar, ¿no? Porque él hace mucho paralelismo lo que pasaba en los campos de concentración a lo que pasaron ellos, que las era cartas casi como un campo las cartas que no llegaron. Las cartas que no llegaron es un poco ese mismo paralelismo, ¿no? Yo creo que está muy presente al punto tal de que él recuerda de las pocas cosas que te cuenta durante la tortura, porque esta gente no es muy afín de hablar de lo que pasa, sí recuerda a uno de sus torturadores escucharlo decir: a este dale que es judío, a este dale fuerte que es judío. ¿Aparece en el libro algo de la relación de Mauricio con el fútbol? Sí, bueno, no, lateralmente. Ahora déjame pensar, no hemos hablado mucho sí, bueno, un poco porque el hecho del tuleque, por ejemplo, es parte de un cántico de una hinchada. Entonces, como por ese lado, un poco mirá, no es un lugar en que nos hemos detenido mucho. Vos sabés que yo soy hincha cerro, no trato de no hablar mucho de fútbol con nadie. Salvo acá con Checho, que este fin de semana tenemos sí, le deseo suerte. Gracias. A ellos desearle suerte, nosotros no la necesitamos. Mauricio contaba que el fútbol en la cárcel, con Mujica y con los otros, era una forma de relacionarse y de soñar. Te pongo un ejemplo de eso porque me lo contó personalmente. No, yo lo escuché a él hablar una vez. Eleuterio Fernández Huidobro, para conseguir una cebadura de mate o algo de tabaco y demás, le llegaba de afuera Últimas Noticias, qué sé yo, y él, que no estaba pudiendo ver Gran Mancha, el ñato, no podía... Se perdió la época gloriosa de Fernando Morena, ¿no? Entonces no le conocía la cara a Morena, escuchaba hablar Morena. ¿Quién es este Morena que no para de hacer goles? Lo amaba, pero no sabía ni quién era. Claro. Un día le llega una foto de Morena por un diario que entra, así que Morena, dibujaba muy bien Fernández Huidobro. Se pone a dibujar a Morena, y a cambio de dibujos de Morena le cambiaba a los policías que estaban allí por una cebadura de mate, tabaco, y qué sé yo. O sea, cambiaba dibujos refuerzo lo que dice Tomás, y Mauricio el fútbol como vehículo social. Sí, lo contaba Mauricio, esa parte del fútbol del... Sí, es verdad, eso sí, lo contó. Bueno, está la película La Noche de 12 años, ¿no? Ahí va, donde hay un gol que es muy importante, gol imaginario, que es muy importante, y juega un papel importante. Sí, yo creo que Mauricio, además del fútbol, sí también que está rescatado, lo que hablábamos hoy, ¿no? Rescata mucho la esencia del barrio, por eso Esquinas. Claro. Es una de las explicaciones de Esquinas, ¿no? Mauricio hace mucho énfasis en la importancia del barrio, lo que era el barrio, lo que era el club del barrio, cuando estaban todas las clases sociales, todos los partidos políticos, todos los equipos de fútbol, acodados en ese rincón, generando, y cómo las personas, pues inclusive podemos, el Negro Varela, que era la persona en situación de calle de su barrio, cómo era parte del paisaje del barrio, porque yo el otro día, justo hablando de esta problemática, decía, pues yo en los lugares pequeños, en los pueblos chicos, inclusive en el pueblo de interior, siempre está
casi personaje, ¿no? La persona que está ahí, que no encaja en ningún lado, que perdió su familia, que capaz que tiene un problema de alcohol, adicciones, hay alguna movida. El Negro Varela un poco representaba eso. Sin embargo, a diferencia de lo que estaba integrado en el barrio, tenía como, estaba enramado en esa estructura. Con todos sus problemas de alcohol en la vuelta, con toda su situación de calle en la vuelta, con su Chevrolet, que era el carrito que iba para todos lados, era parte del paisaje. Y se fue el paisaje ese, el barrio se perdió. Y eso es lo que nosotros tenemos que recuperar. Yo creo que yo cuando llego al final del libro, un poco el círculo que hace el libro... No me spoilees, que me faltan las últimas páginas. No te cuento, pero tiene que ver con eso, ¿no? Con la necesidad de que los niños vuelvan a estar en la calle, que la calle sea un lugar seguro y que nos proteja a todos, ¿no? El mito del Uruguay hiperintegrado y homogéneo también se cayó. Se cayó. Bien, Joaquín Doldán, entonces, autor de Un barrio llamado Rosenkopf, que desde aquí, yo que lo he leído, se los recomiendo para conocer mucho más a un personaje importante de las últimas décadas en nuestro país. Gracias, Joaquín. A ustedes, muchas gracias. Abrazo grande.